Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto presentar a las personalidades de la radiodifusión, de la comunicación que han aportado a nuestro país. En este día tenemos la grata presencia de una persona que siempre nosotros le vemos que está actualizando mucha información, muchos datos a través de las redes sociales, específicamente a través de Twitter. Estamos hablando del arquitecto Antonio Uvilla Mancheno. Él es experto en datos y estadísticas, pero también él es un fanático de la música de los 60 y los 70. Además, tiene un archivo con los datos históricos de los asesinatos no resueltos en nuestro país. Arquitecto, para nosotros como Voces de la Radio, es un gusto tenerle en este espacio para conocer sobre todo su trayectoria. Muchísimas gracias por invitarme, por considerarme para este espacio. Y sí, es un gusto para mí siempre poder comunicarme y contar cosas que algunos no conocen y otros quizás no recuerdan, pero aquí estoy a la disposición para conversar. Arquitecto Uvilla, yo le sigo a usted en redes sociales y muchos capitalinos también lo seguimos en redes sociales porque usted cada día nos mantiene actualizados con los datos de personajes del deporte de nuestro país que han aportado también para que este espacio se desarrolle. Por eso yo quiero decirle por qué es importante la memoria histórica, no solamente en el deporte. Sí, a ver, esto viene un poco de familia, porque yo recuerdo cuando era muy pequeño y apenas podía leer, había comenzado a leer, y revisaba siempre, mi padre guardaba recortes de diarios de los campeonatos sudamericanos, lo que ahora se llama Copa América. Antes se llamaba Campeonato Sudamericano, cuando le cambiaron el formato pasó a llamarse Copa América. Pero yo recuerdo haber visto los recortes que él tenía, muchas fotografías de diarios, de revistas de la época, antes de los 40, de los 30. Y entonces yo me fui formando, digamos, con esa cultura de informarme y de guardar y de darle valor a lo que muchos no conocen. Y luego ya fui coleccionista por mi padre también de todo lo que eran las revistas de estadio, el gráfico, y comencé a ser un compulsivo coleccionista de todo lo que se podía relacionar al deporte, y también me gustó mucho lo de la música, guardar fotografías de los grupos es que en los años 60 y 70 en Guayaquil hubo una extraordinaria cantidad de grupos musicales que se formaron y que todos tenían su espacio para distintos públicos. Y me gustó todo eso, pero por la formación profesional en la carrera, en la facultad, no es que lo dejé al lado, sino que lo hacía como complemento en mis horas practiqué muchísimo deporte desde chico, jugué béisbol, luego el fútbol callejero que jugamos todos en todas partes del país, luego en la época de la universidad jugué fútbol por la selección de la facultad y béisbol en el equipo de la universidad. Y de allí en adelante, hasta hace unos meses, cuando se podía jugar todavía, por lo menos una vez a la semana suelo jugar con amigos. Cuando ya comencé a trabajar, digamos, en esto de la comunicación, tuve que desligarme de los torneos. Al último yo jugaba el softball, que es como un deporte muy parecido al béisbol, porque ya no dependía de mi horario. Si había un partido tenía que acudir a la transmisión y entonces ya no podía cumplir, y yo jamás falté a un partido porque estaba cansado, porque tenía otra cosa. Yo lo asumí siempre como mi responsabilidad ante el deporte y ante mis amigos. Entonces, mi vida siempre estuvo muy ligada al deporte. Fue una faceta muy importante en la vida mía y en la de mi familia. Arquitecto, una consulta. En este caso, ¿desde qué edad usted ya comenzó a coleccionar? ¿Desde qué edad usted se fue dando cuenta de que los datos tenían un valor? Puede ser un valor emocional, un valor histórico o un valor económico también.
A ver, a mí me comenzó a gustar, bueno, de siempre, pero yo tomé la decisión de comenzar, a mí me molestaban mis compañeros del colegio, porque yo tenía los cuadernos en los que anotaba todo lo que podía, anotaba fechas, anotaba, por ejemplo, había habido un partido en Argentina, precisamente mañana, que es 15 de octubre, hubo un partido extraordinario en Argentina, que fue un clásico Boca River. En aquellas oportunidades no podíamos verlo por televisión, no había esas transmisiones, se seguía por las crónicas de diario o por la revista El Gráfico. Entonces yo anotaba y comencé a recopilar información de todo lo que había oído de los Boca River, por ejemplo, y anotaba y todos los partidos de campeonato nacional los tenía anotados en mis cuadernos. Yo tengo registrados todos los partidos que se han jugado en la historia de los campeonatos ecuatorianos de fútbol y también de los torneos de Azoguaya. Es decir, desde que comenzó el profesionalismo en el año 51, tengo todos los partidos que se han jugado en los torneos de primera categoría de Azoguaya y campeonato nacional desde el 57. Entonces me comenzó a gustar eso desde que tenía 12, 13 años más o menos. Y fui siempre alimentando. Yo era un poco el libro de consulta de mis amigos del barrio. Por ejemplo, Barcelona contrataba, no sé, cuando llegó la Pepona Reinaldi. Oye, ¿quién es Reinaldi? Entonces yo le decía, bueno, Reinaldi había jugado en Belgrano de Córdoba, jugaba haciendo dupla con Palito Mameli, lo quisieron llevar al Nacional de Montevideo, pero se quedó en Belgrano, lo compra River, queda campeón con River, queda campeón nacional y ahora lo trae. O sea, era un poco la consulta para ellos, ¿no? Pero usted todavía tiene esos cuadernos, usted dice esos cuadernos universitarios, bien cuidaditos, bien guardaditos. Eso cómo también ha aportado para la memoria histórica deportiva, porque ahí se puede ver que usted tiene todo con una excelente letra también y que ocupa un esfero negro. Sí, toda la vida con la pluma color negro. Además tengo lo que yo llamo mi bitácora, que es lo que algunos me molestan porque me decían, saca el laptop. Bueno, ahora ya tengo laptop, pero mis datos están, no sé si es visible, por ejemplo. No, No se puede ver ahí. no se alcanza a ver por el No, fondo este. por el fondo Bueno, no se alcanza. pero yo tengo aquí anotado todo lo que ha pasado en 12 de octubre y tengo un día una página por cada día de todos los datos que están sucedidos. Por ejemplo, hoy estamos conversando un 14 de octubre y yo reviso mis datos y ahí puedo ver tranquilamente que un 14 de octubre, por ejemplo, nace Roger Moore. ¿Se acuerda de Roger Moore? Sí, James Bond, James Bond. Exactamente. James También nació Jules Rimet, que fue el presidente de FIFA, al que en su honor le dieron el nombre al trofeo, al que ganó Brasil. Nació también Horacio Acabalo, que fue un gran boxeador argentino, pero también nació Paul Ambrosi, el futbolista ecuatoriano que es nacido en Guaranda. Por ejemplo, hubo un partidazo en el 54, un clásico del Astillero que ganó MLE 2-0. También Ecuador se coronó campeón sudamericano de tenis en el Guayaquil Tenis Club, ganándole a Brasil en la época que estaban Miguel Olvera y Eduardo El Chivo Zuleta. Entonces, guardo todo lo que puedo, lo que me acuerdo, lo que he ido ordenando. Pero también tiene las fechas de nacimiento de algunos periodistas deportivos también usted. Pero por supuesto, claro, sí, claro, de muchos. Le suelo poner, y siempre me agradece bastantísimo don Pepe Granizo, el Pato Díaz, el Alfonso Lazo, el mismo Roberto Mar Machado. Tengo muy buena amistad. A ver, digamos, amistad no me frecuento con ellos. Yo no suelo ir a Quito. La última vez que estuve fue a inicios del 2020, pero por esto de la comunicación vía mensaje y telefónica, sí mantengo una buena relación con todos ellos y siempre le doy la importancia y el realce que tienen y que merecen que sea reconocido. Porque debemos de ser muy puntuales para reconocer que hay regionalismo, el cual yo no lo entiendo y nunca me apegué al regionalismo. Hay mucha gente
costeña que no le gusta reconocer lo que hace la gente de la prensa de la sierra, e igual en el otro sentido. Y felizmente no he tenido nunca ese inconveniente. Por ejemplo, con Fabián Gallardo, que compartí muchísimos años en Canal 1, hicimos transmisiones. Me guardo una gran amistad con Fabián, con Aurelio Dávila, con el Mao Castillo, con el Pato Granja. Yo creo que el país es tan chico que ponerse a pelear por regiones como que no tiene sentido, ¿no? Claro que sí, pero usted intercambia información con otras personas, por ejemplo, de la costa y de acá de la sierra. En el caso de acá de Quito, una de las personas que es muy reconocida es el doctor Jaime Naranjo. Mire, con el doctor Naranjo lo conozco, pero no tengo contacto con él. No porque no crea que es importante, sino que no ha habido nunca la oportunidad de tener contacto con él. Sí, por ejemplo, con Aurelio Dávila, con Sebastián Caicedo, que durante muchos años fueron parte del comercio, con el Pato Granja, con Mao Castillo. Y en la costa, hace poco falleció lamentablemente un gran amigo y una persona que tenía unos datos extraordinarios, que fue el economista Javier Espinosa, falleció hace unos meses, con él constantemente. Y algunas veces hemos cotejado datos y fechas. Por ejemplo, cuando estaba por producirse el gol número 3000 de Barcelona en los torneos nacionales, yo tenía mis datos, los tenía actualizados, los ratifiqué con Javier Espinosa y también con Mao Castillo en la capital. Y entonces, aquí lo importante es que se sepa qué pasó, que se sepa que, por ejemplo, el próximo gol que haga, no sé, voy a decir un dato cualquiera, el próximo gol que haga la Universidad Católica será su gol número 1500 en torneos nacionales. Lo importante no es quién lo diga, ni decir yo tengo el dato, no, lo importante es que se dé el dato, que sea verificado y que lo puedan conocer todos, porque es cuestión de cada uno. Si usted me da un dato, yo mañana lo cito, pero no estoy obligado a citarlo, simplemente me parece que debo hacerlo. Pues otra cosa que yo creo es que cuando yo doy un dato, expongo un dato, ya no es mío, ya es de todo el que lo pueda leer. Entonces ahí sí a veces hay algún celo en algunos comunicadores en que quieren que se diga que el dato lo dio él. Sí, sería ideal que lo hicieran, pero no es eso lo que me mueve a mí, poner un dato para que me digan que yo lo puse, no, para que se sepa lo que realmente ha pasado. En este caso, en la primera parte hemos hablado acerca de los datos y todo esto, pero ¿cómo fue el acercamiento a la comunicación? ¿Cómo fue el acercamiento a los medios de comunicación? A ver, yo, como le digo, toda mi vida he estado ligado al deporte. Mi padre tuvo muchísima amistad con gente de la prensa. Mi padre fue funcionario de la Previsora, del Banco de la Previsora, y como parte de sus funciones, él ideó unas campañas para auspiciar el deporte. Entonces, por ejemplo, se daba un premio a los jugadores que anotaban un gol en cada partido y a los arqueros que sacaban la valla invicta. Entonces, mi padre era el encargado yo fui a todos los partidos y los conocí a todos a centímetros, a Bolaños, alguna vez se lo conversé a Enrique Portilla, yo lo conocí a Enrique cuando usted vino a jugar con Patria, hizo un gol usted, y aquí mi padre le entregó un premio, yo era un niño, pero yo lo conocí a Polo Carrera, al pibe Bolaños, a Raimondi. Eso de alguna manera me fue marcando. Y ya en los años 90, que yo había dejado por cuestiones de trabajo y por la profesión, había dejado un poco la práctica del béisbol, volví a jugar softball. Y jugando softball me volví a reunir con alguna gente que había dejado de ver de algún tiempo. Y entre ellos el equipo de FATI, un equipo de béisbol en el que yo me inicié jugando béisbol y fui fundador de ese equipo en el Parque Forestal. Con el paso de los años... Usted hizo un libro sobre eso, ¿no? Sí, de la historia de FATI, el equipo. ¿Podría darnos un resumen de qué se trataba eso?
Ya, mire, por eso le decía que cuando volví a jugar softball, volví a encontrarme con Eduardo y Diego Maruri, mis amigos que los conocía de muchos años. Jugué softball con ellos y me integré al equipo de béisbol de Fati. Ya no como jugador, porque ya por edad no podía jugar, pero yo soy anotador de béisbol y entonces yo estaba siempre con ellos llevándole las estadísticas. Cuando estábamos en eso, Eduardo me dice, oye, quiero escribir la historia del equipo y la persona que tiene que hacerle eres tú, porque fuiste fundador, fuiste jugador, fuiste el primer campeón de Fati, fuiste integrante del primer campeón, y ahí comencé. Y en el equipo estaba Diego Arcos, que jugaba como receptor, y con Diego conversábamos siempre en los partidos, como yo iba a todos los partidos, conversábamos de fútbol, de béisbol, de todo. Y Diego tenía una columna en Revista Estadio, tenía una página que se llamaba En el Corcho. Y algún día conversando yo le di un dato y él me dijo, de verdad, sí, yo se lo di y él lo puso. Y ahí comenzó a pedirme cosas para poner en su página de... Pero paralelo a eso ya estaba yo escribiendo la historia de Fati. Y luego yo le construí a Maruri en la agencia una cabina para locutar, porque ellos tenían que hacer las locuciones y encargar eso a proveedores externos. Se armaron su cabina para que fueran ahí los jingleros, los locutores, para hacer todo lo que son los avisos, las cuñas. Y ahí nació la idea de hacer un programa de radio. Y ahí más o menos comencé al principio un poco ayudando con datos y después me quedé ahí como 3 años, que fue lo primero que hice, digamos, oficialmente. Al mismo tiempo, Diego me invitaba a su programa, él tenía un programa en la Super K para que vaya a conversar. Y también participé con Diego, él tenía un programa que salía por cable, que era de Por Trivia, que luego salió en TC. Entonces yo colaboraba con él un poco en la organización de las preguntas y tener preguntas a la mano por si había un empate y llevaba la contabilidad de los puntajes y todo. Y ahí poco a poco, ya después con Andrés Guzmán, me invitó a ser parte de Canal 1. Canal 1 en el 2002. No como, yo no tenía relación, sino fui invitado a un programa que se hizo todos los días durante el Mundial de Corea-Japón, que se llamaba Juguemos el Mundial. Y después ya el canal me llamó para ser parte del staff deportivo, y ahí estuve 10 años en el canal 1. También estuve en Cable Deportes, que nosotros ideamos el programa que hacíamos en radio, porque después Andrés y yo nos integramos con Diego en el programa que él tenía en radio. Se nos ocurrió hacerlo en televisión, en cable, y así nació El Camerino, que fue un programa que se mantuvo 16 años en el aire. Y ahí más o menos, de una manera un poco casual, digamos, ingresé. Y luego he tenido muy buena relación, he colaborado con diarios como en su momento El Universo, El Telégrafo. Con la revista Estadio, desde el año 2002, por épocas, hasta hace poco volví a colaborar, a veces no se puede, pero he estado siempre ligado y he ayudado también en publicaciones de, por ejemplo, el doctor Mauro Velázquez me invitó a ser parte de su programa en el 2004, estuve con él 2 años y me pidió que le colabore y lo ayudé con una parte de la edición del libro de la historia del Patria. He colaborado también con la gente de Puerto Viejo en la edición de la historia de la Liga de Puerto Viejo, algunas publicaciones especiales de la revista Estadio, en algunas publicaciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Desde hace años colaboro con ellos, proveyéndole datos y ciertas cosas. Y lo último que hicimos fue en el año 2019 con Pocho Harp, escribimos la historia de los clásicos del astillero, los 75 años, que se llamó Historia de una Pasión. Y eso es lo que siempre me ha gustado estar. Yo lo que digo es que a la gente no le gusta investigar normalmente, porque lamentablemente piensan algunos que si no está en el ordenador, como dicen los españoles, o no lo tienen en el teléfono, no existe. Y las fuentes no son esas, pero hay muchas mejores. La hemeroteca. Mire, yo tengo
yendo a la hemeroteca municipal, a la hemeroteca del Archivo Histórico del Guayas, en algún momento también fui a la de la Cámara de Comercio, más o menos desde el año 98, 99. Y me he encontrado, algunas veces me encontraba cuando estaba activo el doctor Mauro Velázquez, me encontré con Ricardo Vasconcelos, he conversado muchísimas horas con Alberto Sánchez Varas, también en la hemeroteca, con Mario Chausón Valdés, pero no los veo a los demás. No tienen esa, no les gusta investigar. Si no lo tienen en el teléfono o en la computadora, Pero, no. arquitecto, pero sin embargo ahora se puede ver el fútbol ya no como el presente nomás, por ejemplo, está jugando tal jugador y esto, pero ahora en cambio dicen, se puede ver cuántos partidos fueron ganados, cuántos partidos han perdido, simultáneamente este equipo lideró la tabla, o sea, ahora ya se da en la transmisión de partidos también estos datos históricos, estos antecedentes que usted dice. Felizmente, mire, no me gusta echarme flores ni vanagloriarme ni nada, pero yo recuerdo que cuando me convocó para trabajar en Canal 1, Chino Pérez, que también falleció hace poco, el Chino Pérez me dijo, yo quiero que me ayude, que te integres al equipo. Entonces yo le dije, sí, perfecto, Chino, mira, yo no soy narrador. El canal tiene comentaristas como Carlos Víctor y como Andrés. Son grandes comentaristas y lo hacen siempre en el canal. Tiene gente que hace reportajes, tiene los bordes de campo, está José Los Sánchez y está Alberto Gómez. Yo no vengo acá para hacer un nuevo Gómez, un nuevo Morales. No, yo creo que yo vengo a aportar lo que a mí me gusta. Entonces yo le dije al Chino, hagamos algo que pueda marcar una diferencia y es dar los datos que aporten al partido. Entonces al Chino le gustó la idea, la maduramos. Entonces ahí comenzamos a dar en cada partido, salían lo que llaman en televisión las claquetas, en que venían la historial. Por ejemplo, juega Barcelona contra Universidad Católica, cuántas veces jugaron, el número de victorias, goles a favor, goles en contra, y datos puntuales. Porque más allá de la estadística, a mí lo que me apasiona realmente es los datos puntuales. Por ejemplo, la primera vez que le ganó Barcelona a Universidad Católica, los 2 goles lo anotó un brasilero, que fue Lucio León, Helio Cruz. Y otro gol anotó Lucio León, que fue el primer argentino que jugó por Barcelona campeón. Ir ligando esas cosas. O también mezclarlo un poco con la parte del contexto mundial. Por ejemplo, no sé, cuando las eliminatorias del año 69, Ecuador va a jugar con Uruguay y pierde 1-0. El público, todo el país estaba al pie de un receptor de radio escuchando las incidencias del partido. Lo termina ganando Uruguay 1-0 con un gol de Atilio Ancheta. Pero en ese mismo momento estaba Neil Armstrong pisando el suelo lunar. Entonces, relacionar esas cosas me apasionan mucho más que el porcentaje de victorias o no la estadística pura, sino la un poco... comparación, ir comparando, ¿no? Para que la gente también vaya adquiriendo esta memoria, ¿no? Estos datos históricos y va relacionando y es más fácil aprender también. Claro, por ejemplo, hace poco se cumplieron 28 años de un partido que se jugó en Rosario. Maradona había decidido volver a la actividad en Argentina y lo contratan Newell's Old Boys. Y el 7 de octubre del 93 juega un partido amistoso, lo invitan a Emelec. ¿Por qué Emelec? Porque Capitano era el técnico y era hombre muy relacionado con el equipo rosarino. Juegan ese partido, vuelve Maradona al fútbol, anota el gol Maradona, le gana 1-0 y con el paso de los años, Lionel Messi cuenta que ese partido, él estuvo en la cancha y fue la primera vez que vio un partido de fútbol. Entonces, esas cosas le dan un ingrediente especial a los datos, ¿no? Continuamos conversando con el arquitecto Antonio Uvilla Mancheno. Él es experto en datos y estadísticas, pero también fanático de la música de los 60 y 70. Con eso vamos a conversar con él un poco más luego. Arquitecto, una consulta.
¿Cómo se inició el fútbol ecuatoriano? Todos sabemos que los ecuatorianos somos fanáticos de este deporte, pero sin embargo, ¿cómo se inició? ¿Por dónde llegó? ¿Por qué es importante tal vez alguna persona que trajo este deporte acá al Ecuador? Mire, a fines de los 1800, por 1896, 98, llegaron los hermanos Wright a Guayaquil. ¿Por qué a Guayaquil? Porque era puerto. Y en aquellas épocas todas las comunicaciones, los transportes eran vía marítima. Llegaron los hermanos Wright que estudiaban en Europa. Su padre era comodoro, era una persona de buen poder económico y los tenía. Entonces estos señores Wright llegaron a Guayaquil en uno de los viajes que iban y volvían y trajeron el balón. ¿Por qué? Porque allá se jugaba fútbol desde antes. Eso, digamos, el primer bote del balón en Guayaquil, que lo pusieron los hermanos Wright cuando vinieron en uno de sus viajes, produjo un eco que se transmitió a todo el país que había llegado esta magia del fútbol. Y comenzaron a formarse, a jugar en los barrios. Y es ya en 1900 que se forma el primer equipo en la ciudad, que fue, ahí hay que puntualizar algo, el primer equipo se llamó Sport Guayaquil. Luego, con el paso del tiempo, hubo otro que se llamó Guayaquil Sporting, que no tenía nada que ver porque el primero desapareció. Y el que ahora hay, que se llama Guayaquil Sport, es uno que ha vuelto a vivir, pero que nació en el año 70. Algún día lo podemos comentar eso, que no son nada, no tienen nada que ver los tres equipos, pero ahí comenzó, y también comenzó unos años después en Quito. Se conoce que para 1910 fueron los primeros enfrentamientos entre el Sport Guayaquil y el Sport Quito. Eran los que... Y entonces allí comenzó a jugarse y comenzaron a aparecer más clubes. Eran realmente equipos de fútbol que se formaban, el Daring, el Racing. Y luego en el año 22, cuando se funda la Federación Deportiva del Guayas, que se llamó primero Federación Deportiva de Guayaquil, es ahí donde comienza a hacerse organizadamente el deporte en el país, porque en eso fue pionera la ciudad de Guayaquil. Y ya en el 25 se funda Fedenador, que fue Federación Deportiva Nacional del Ecuador, por eso ahí Fede Guayas pasa a llamarse Fede Guayas y dejó de ser Federación Deportiva de Guayaquil. Es ahí Siga, por favor. Entre 1900 y 1922 en que comienza a aprender esta llama, esta chispa del fútbol y comienza a ser en todo el país ya muy seguido. Arquitecto, hablemos acerca de los equipos más antiguos, por ejemplo, mucho se habla acerca del Patria, se habla del Olmedo, de los equipos que fueron naciendo y todavía permanece, ¿cuáles son? El que tiene más años de vigencia y que todavía juega, aunque juega en Guayaquil en segunda categoría, es el Patria. Patria fue fundado el 18 de septiembre de 1908. Es decir, tiene 113 años de fundación. El Olmedo debe andar por 102, hace poco recién cumplió los 100 años. Barcelona y Emelec que llegaron mucho después, están cerca, Barcelona está cerca de los 100 años, Emelec anda por los 93 más o menos. Y en la capital, bueno, el Sporting Quito, que luego se murió ese equipo, luego sale el Universitario. La Liga. Esa es la Liga. Sí, a partir de 1930 se pasó a llamar Liga Deportiva Universitaria de Quito. Pero ya tiene más de 100 años la Liga. Ahí hay una, ¿cómo le puedo decir? Hay una controversia ahí. Se llamó Universitario y Liga Deportiva Universitaria de Quito se llama desde 1930. En Guayaquil, en el 22, hubo Liga Deportiva Universitaria de Guayaquil, que todavía vive, la LDU de Guayaquil, y llegó a jugar primera categoría en fútbol, primera categoría en básquet.
y jugó béisbol también, primera categoría acá en Guayaquil, la LDU. Pero ¿por qué le digo que hay una controversia? Porque yo hace poco publiqué en mi cuenta, no sé si usted la pudo revisar, hay una portada de un número especial de la revista Estadio en el año 2000, que es en homenaje a los 70 años de Liga Deportiva Universitaria Quito. Y ahí dice, en la portada incluso dice 1930-2000. Luego, en el año 2015, Liga Deportiva Universitaria de Quito tuvo un uniforme con un logo aplicado en la camiseta que era 85 años. Era de 1930 a 2015, 85 años. Y 3 años después cambiaron esta comunicación, digamos, y dijeron 100 años. Entonces, esa controversia, en el 2015 dijeron tenemos 85 años como Liga Deportiva, y ese es pero ya en el 2018 dijeron tenemos 100 años desde que fue universitario. Todo depende de dónde lo quieran considerar, ¿no? Pero la misma institución en el 2015 se puso un parchecito con los 85 años en la camiseta. Allá siempre puede haber diferencias de conceptos también entre las personas que conservan, sobre todo que buscan datos, que tienen estas situaciones de memoria histórica. Hay confrontaciones tal vez, o muchas veces analizan. No, hay algunas cosas que a veces no se llega a poner de acuerdo. Por ejemplo, yo con Aurelio Dávila nunca me voy a poner de acuerdo. Siempre lo conversamos, no nos peleamos, pero lo discutimos algunas veces. Es sobre un campeonato que fue el del año 66, en que Aurelio no le da valor a la parte preliminar de ese campeonato, sino a la parte final, que fue un octogonal. Entonces, ese año, y por única vez, porque reconocieron que fue una pésima idea de hacer ese formato, que no le interesó a nadie, ¿no? Lo único que interesó fue la última parte, pero se hicieron zonales Costa y zonales Sierra. Jugaron en 4 grupos, los 2 primeros de cada grupo clasificaban a un octogonal que se jugó todos contra todos. Que tampoco fue todos contra todos, pero bueno. Entonces, yo siempre le digo a Aurelio que todos esos partidos fueron parte del campeonato nacional. Lo que pasa es que era una clasificatoria Costa y una clasificatoria Sierra, porque no hay ninguna otra opción para que se registre un partido entre, por ejemplo, Barcelona con el América de Manta. El uno es de la Asociación de Manabí, el otro es de Azuguaya. Solo se podían enfrentar por un torneo nacional y lo hicieron en la fase previa. Entonces, Aurelio no le da valor a eso, pero son consideraciones, pero no tienen realmente disputas, sino simplemente puntos de vista, ¿no? Claro que sí, son puntos de vista que pueden alimentar también la conversación y el conocimiento. Arquitecto, una consulta. Para usted, ¿quién es el mejor jugador nacional de todos los tiempos? Y en la actualidad, ¿cuál le parece también el mejor jugador ecuatoriano? A ver, yo creo que no hay ninguna opción para discutir lo que el mejor de todos los tiempos ha sido y quizá sea para siempre Alberto Spencer Herrera. Lo de Alberto Spencer no es posible describirlo conversando en un programita, habría que hacer un programa especial. Pero lo de Spencer no tenemos nadie ni por lo menos cercano a Alberto Spencer. Es lo mejor que yo vi, además, lo alcancé a ver jugando por Peñarol y en la última etapa jugando por Barcelona. Era un jugador no solamente era un goleador, no era solamente uno de los grandes cabeceadores que ha habido en el mundo, era un extraordinario jugador, de mucha técnica, mucha velocidad, mucha habilidad. Era un jugador. Spencer no tiene comparación. Después de Spencer, los mejores futbolistas ecuatorianos que yo pude ver, Jorge Bolaños, el pibe Bolaños, Polo Carrera,
ha sido de los más grandes que pude ver. Lo pude ver a Vicente Lecaro, uno de los mejores zagueros centrales que ha habido. Alfredo Bonard, el mejor arquero de todos los tiempos. Ahí tiene que estar Alex Aguinaga como de los mejores jugadores que ha habido en el fútbol ecuatoriano. Y ahí viene otra serie de grandes jugadores como Ítalo Estupiñán, por ejemplo, o por ejemplo, Tito Larrea, que fue un extraordinario jugador. Pero en el top no pueden estar nadie más cerca de Spencer que Polo Carrera y Bolaño. ¿Y el mejor jugador extranjero que ha estado en las canchas ecuatorianas, cuál es? ¿Quién es? El mejor extranjero, ese mejor extranjero, a ver, por calidad de fútbol, por lo que trajo, uno de los mejores que vino ha sido Claudino Moacir Pinto, que había sido campeón con Brasil en el 58. Por ejemplo, los mejores arqueros que yo vi han sido Mayer Eyer, que fue mundialista paraguayo, Eliño, y Ricardo Bernabé Romera, uno que lo trajo a la Universidad Católica de Quito. Los mejores defensas extranjeros, Edison Saldivia, un uruguayo que vino para Barcelona, Norberto Araujo, que vino hace poco para Liga de Quito, un jugador extraordinario de esas calidades, que han sido los mejores centrales extranjeros que yo vi. Y los delanteros, el Flaco Rafa, el Tano Lisiardi, extraordinarios jugadores. Volantes como Pepe Páez, volantes como Claudino Moacir Pinto, esos han sido los más grandes que yo recuerdo haber visto. Usted habla acerca del mejor técnico que ha tenido el Ecuador. Usted habla acerca del mejor técnico que ha tenido el Ecuador, de una persona que estuvo en Emelec, ¿verdad? Trabajó en Emelec, este director técnico. ¿Podría comentarnos la historia de él? Sí. ¿Podría decirnos tal vez? El que yo creo que fue el mejor de todos fue don Fernando Paternoster, el técnico argentino que él fue finalista del primer mundial como jugador argentino. Después tuvo una trayectoria extraordinaria en Colombia. Fue el Marqués, le decían a Paternoster. Paternoster llegó acá en el año 62 y formó ese equipo que se llamó el Ballet Azul. Le llamaron el Ballet Azul, así como copiando lo de Millonarios, ¿no? Y también le dijeron los 5 Reyes Magos a esa delantera, que era Balseca, Bolaños, Raffo, Raimondi y Ortega. Y sacó un equipo campeón extraordinario en el 64, en el 65. Fue campeón de Azoguayas en el 66 y se fue en el año 67, después de un clásico que Emelec pierde en el Capo por Copa Libertadores. Después de ese partido, los dirigentes le dicen, ya Fernando, ya no vas más, y él se vuelve a Argentina. Él se volvió como por el 20 de mayo y el 6 de junio de ese mismo año fallece en Argentina, a los pocos días de haber vuelto. Con el paso de los años, Otón Chávez fue a saludar a la viuda y le preguntó qué fue lo que le complicó, qué enfermedad tuvo así tan grave. A él se murió porque no resistió la pena de haber dejado Emelec. Vino y a los pocos días murió en Buenos Aires. Se deprimió, fue emocionante. Sí. Ya tenía 80 años más o menos. Pero ese es de los más grandes. Después ha habido otros grandes técnicos que han pasado por el fútbol ecuatoriano. Salvador Capitano ha sido uno de ellos. El mismo Edgardo Bauza. José Gómez Nogueira, que incluso fue técnico de Liga y de la selección al mismo tiempo. El Chema Rodríguez. Ha habido Lionel Montoya, que falleció hace poco, ha sido uno de los grandes técnicos que han venido al país. ¿Por qué en la década, por ejemplo, de los 70, inicios de los 70, había bastantes jugadores extranjeros en un solo equipo? Puede ser este el ejemplo igual del equipo que estamos hablando en estos momentos, que es Emelec. Bueno, había la posibilidad de utilizar 4 jugadores en cancha, pero no había restricción para tener tantos en la nómina. Pero, por ejemplo, Emelec en el año 71 tuvo, jugando Copa Libertadores,
a un arquero uruguayo, Sousa Duarte, un volante chileno, Rubén Marcos, dos defensas uruguayos, Piris y Romanelli, dos atacantes argentinos, Lisiardi y Cabaleiro, un delantero paraguayo que era Viviano Lugo, tenía 7 jugadores extranjeros. Barcelona en su momento también tuvo en la plantilla a Pedro Yed Álvarez, tuvo a Perico León, tuvo a Páez, Nerciño, Rubén Montoya, Saldivia, tenían algunos. El mismo América de Quito en su momento llegó a tener algunos jugadores extranjeros, lo mismo la Católica, pero tenían 4 en cancha. Había la normativa de tener, antes venían muy buenos jugadores porque nosotros teníamos una moneda dura. El cambio del dólar por el sucre en los 60 era de 20, 22 y hasta casi terminados los 70 andaba por 26, 28 dólares. Era una moneda dura en Sudamérica. Entonces eso permitía que estos jugadores les sea atractivo venir a jugar a Ecuador porque ganaban bien acá. Ahora pasa lo mismo porque tenemos dólares. Ya que estamos hablando también de un poco de Barcelona, Barcelona siempre ha estado en la categoría de privilegio. Barcelona nunca ha pasado a la Serie B o a la segunda categoría como era antes, porque tomando en cuenta de que ayer, por ejemplo, no pudo subir el Nacho a la Serie A, siempre da como una tristeza. Entonces, quizá Barcelona no le pasó nunca eso. Cuéntenos, por favor. A ver, Barcelona comenzó ya nuevamente a ser parte del amateurismo, ya digamos, en la alta competencia, desde los 40 en adelante. Porque hasta antes, Barcelona y Emelec estuvieron en segunda, en tercera categoría. Y hasta que comenzó el profesionalismo, que fue en el año 51 en Guayaquil, esta torta de aficionados estaba muy dividida en la ciudad. Había muchos hinchas de Patria, de Everest, de 9 de octubre, de Norteamérica y de Barcelona y Emelec. Pero es ya con el profesionalismo, ya más o menos por fines de los 50, que copó toda la atención y a todos los hinchas entre Barcelona y Emelec. Pero en el año 58 Barcelona queda último del torneo de Azoguaya, que era el torneo profesional de primera categoría. Quedó último y pierde la categoría. No existía el término de Serie B, era primera o segunda. Barcelona en el año 59 debió jugar segunda categoría, pero por el mes de marzo o abril, el equipo de Milagro, Unión Deportiva Valdés, decide retirarse del fútbol profesional. Da la orden en el Ingenio Valdés que ya no se pague ningún cheque, no se gire ningún cheque por concepto fútbol profesional. Y le dio a todos sus jugadores la libertad de irse donde quieran. No queremos vender el pase, no queremos nada. Nos desligamos del fútbol. Como quedaba ese cupo, y Barcelona en el equipo con muchísimos seguidores y con mucha afición, todos los clubes de Azoguaya en una sesión decidieron que ese cupo se le mantenga a Barcelona y pueda seguir siendo parte de la primera categoría. Oficialmente nunca jugó segunda categoría, pero sí perdió la primera categoría en el 58. ¿Ha habido algún equipo que, por ejemplo, ha estado en segunda categoría o en la Serie B que ha subido de categoría y ha quedado campeón o viceversa? Liga Deportiva Universidad de Quito, en el año 73 jugó segunda categoría en AFNA. Incluso ahí el famoso clásico de la Neblina con Aucas, que estuvieron como 48,000 personas en un partido de segunda categoría. Gana la segunda categoría y los formatos de esos tiempos era que la primera etapa bajaba alguno a la B y los de la B podían subir a la Liga de Quito. Arranca el campeonato en el grupo B del torneo, gana el grupo B, llega a la segunda etapa, al segundo semestre del año, al grupo A y queda campeón. Es decir, entre diciembre del 73 y diciembre del 74, Liga pasó de segunda a grupo B, grupo A y campeón y clasificado a Copa Libertadores.
Hay dos hechos anecdóticos. El Nacional, campeón 76, 77 y 78, por primera vez campeón, tricampeón del fútbol ecuatoriano. Y en el año 79 perdió la categoría, más o menos por junio o julio. Jugó la segunda parte del año 79 en la Serie B y volvió en el año 80 a la Serie A. Es decir, en todos los años tuvo Serie A, pero bajó 6 meses. Lo mismo que le pasó a Emelec. Emelec fue campeón en el 79, en el 80 pierde la categoría, el 81 juega Serie B la primera etapa y sube inmediatamente a la segunda etapa. Arquitecto, una consulta ahorita que estamos hablando ya del Nacional y todo eso. ¿Por qué hace varias décadas, por ejemplo, en la década de los 70, cuando Nacional fue tricampeón, había muchos hinchas que eran niños? Lo mismo sucedió cuando la liga quedó campeona de la Copa Libertadores. ¿Por qué se da este seguimiento? ¿Qué es lo que pasaba antes? ¿Por qué los niños también se involucraban tanto en el deporte en la década de los 70, de los 80, de los 90? Sí, bueno, a ver, no quiero pecar de ser, algunos dicen, no, que tú eres amargado, porque dicen, no. La afición de los niños fue siempre, toda la vida. Y uno podía ver en las calles a los chicos y uno lo oía, yo quiero ser Epanor. Y seguramente en Quito, yo quiero ser Villafuerte, yo quiero ser Torres Garcés, yo quiero ser Polo Carrera. Y fueron muchas veces. Y estos íconos que iban de la mano con los triunfos de Liga, con los triunfos del Nacional, en Guayaquil, con los triunfos de los equipos del Astillero, se mantuvieron mucho tiempo. Lamentablemente, y debemos de reconocerlo así, desde hace unos 15 años para acá, lo que nosotros hacíamos cuando éramos niños era jugar todo el día, hasta que se podía ver, hasta que había luz natural, o hasta que no nos dejaba jugar la lluvia o algo. Eso se perdió. Los chicos ahora están en una habitación con una pantalla y con un control haciendo jugar muñequitos. Estas PlayStation, los torneos FIFA y todo, le prohibieron al chico la posibilidad de ser pelotero de calle, pelotero de barrio, pelotero de hacer ellos lo que hacen sus ídolos y no hacer que hagan muñequitos. Yo todavía cuando puedo practico, pero yo recuerdo un sábado, de la época de uno de muchacho y ya de joven, era jugar hasta que ya el cuerpo no resistía realmente, o nos habíamos roto las rodillas por alguna caída, o ya definitivamente no se podía ver, porque ya se iba la luz natural. Los chicos ahora no hacen eso, no están en las calles. Claro, hay otros aspectos. La ciudad tiene otros atractivos, ahora hay muchos centros comerciales, la televisión tiene 300 canales si uno quiere tener en la casa. Antes había 3 canales y comenzaban las transmisiones en la tarde. A las 5 de la tarde comenzaba la televisión. Entonces, hasta las 5 de la tarde, los chicos que iban a estar a jugar pelota en la calle. Eso es lo que pasaba. En mi caso, por ejemplo, nosotros íbamos aquí cerca al Parque Forestal y jugábamos béisbol también. Pero eso se fue perdiendo. Ya los chicos son muy tecnológicos. Y muchos... Es más, sí, siga, por favor. Es más, usted pregúntele a un niño de 12, 15 años, ¿cuál es la alineación del Mushugruna? ¿Cómo alinea el Orense? Y no saben. Pero pregúntenle cómo forma el PSG, cuál es la alineación del Manchester United. Sí. Y está bien que sepan eso, está bien, pero los otros no se puede perder. ¿Por qué? Porque están pendientes solamente de lo que viene en la televisión y lo que le muestran los juegos. En los juegos estos de video no hay Mushugruna, no aparece Orense, no aparece Universidad Católica. Entonces se fue perdiendo esa esencia de querer el deporte y de asumir como nuestros, como ídolos deportivos, los que veíamos en el estadio. Ahora es todo pantalla.
Antes también se les admiraba a los futbolistas. Existía, por ejemplo, los chicos que querían jugar como tal jugador, como tal futbolista. Pero bueno, todo ha cambiado también con el avance de la tecnología. Arquitecto, una consulta. En el caso hablando de jugadores que han estado o han obtenido más títulos, usted siempre habla de Carlos Ron y Fabián Pazimiño. Cuéntenos por qué son importantes estos dos jugadores de la historia del Nacional, que son como referentes del equipo del Nachito que decimos acá en la capital ecuatoriana. Correcto. Carlos Ron y Fabián Pazimiño tienen el récord de campeonatos nacionales ganados con el Nacional, con un solo equipo. Porque Fabián Pazimiño y Carlos Ron no fueron campeones con otro equipo. Hay otros jugadores que tienen, no más títulos, pero sí tienen cerca en número de títulos, pero han tenido, por ejemplo, Torres Garcés fue campeón con el Nacional, fue campeón con Emelec y con Barcelona. Félix Lazo fue campeón con Emelec, con Barcelona, con el Nacional, o el mismo Agustín Delgado, que fue campeón con Barcelona, con el Nacional y con Liga de Quito. Es decir, ha habido algunos, pero por eso son récord Carlos Ron y Fabián Pazimiño. Y con un agregado, Fabián Pazimiño es el máximo goleador de campeonatos nacionales con una sola camiseta. El máximo goleador de la historia del fútbol ecuatoriano en torneos es Elmen Benítez, con 191 goles. De ahí viene Vinicio Ron con 182. De ahí llega Evelio Ordóñez, que llegó a 160. Y de ahí viene Fabián Pazimiño. La diferencia es que Fabián Pazimiño, el flaco, el querido flaco Pazimiño, los hizo con una sola camiseta. Es por eso el valor de su consecución. ¿Cuántos goles más o menos Fabián Pazimiño? 155, todos con el Nacional. Todos con el Nacional, 155. Correcto. Solo en campeonato nacional, porque también hizo por Copa Libertadores. Pero ya, esos no cuentan. Sí cuentan, pero para el récord se debe centrar solamente en el campeonato nacional. Ya que estamos hablando de fútbol, tal vez siempre se habla de la rivalidad entre Barcelona y Emelec. ¿Alguna vez tal vez Emelec o Barcelona han festejado los triunfos de este equipo que viene a ser siempre como contrincante, como oposición? ¿Se ha dado esto o no? No, y en esencia no debe ser, porque el hincha químicamente puro quiere a su equipo, y si tiene un rival antagónico, el rival de siempre, nunca va a querer que ese equipo gane. Cuando Barcelona iba a jugar la final en 1990 de la Copa Libertadores de América, yo recuerdo a mis amigos que los de Emelec le decían, ojalá que pierdan. No, pero no. Además que la Copa Libertadores es un torneo de clubes. Si Barcelona lo gana para Barcelona, no lo gana para la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Por ejemplo, si un resultado le favorecía en este caso a Emelec o Barcelona, quizá ahí o no. No, yo creo que el hincha químicamente puro de Barcelona nunca va a querer que Emelec gane algo. Y lo mismo el de Emelec. Si le conviene para obtener un resultado positivo. Bueno, ahí posiblemente sí ¿Se ha dado o no? Sí, vine, en el año 94, primero en el año 72, la liguilla se jugó entre tres equipos, Emelec, Barcelona y el Nacional. Se llegó a la última fecha con el partido Barcelona-El Nacional en Guayaquil. Si el Nacional ganaba, era campeón. El partido terminó empate y con ese empate fue campeón Emelec, que estaba esperando a ver qué pasaba. Se repitió la historia en el año 94. Al final, en la última etapa, en la última fecha de la liguilla, Emelec había empatado en la mañana contra Aucas, 1-1, y fue a jugar el Nacional contra Barcelona en el Monumental. Si el Nacional ganaba, era campeón. Pues ganó Barcelona 3-2 y ese resultado le dio el título a Emelec. No creo que los de Barcelona lo hicieron para que gane el título Emelec. Sino porque se dio.
Sí, se dio, ellos fueron a competir y esa es la honestidad del deporte. Bueno, ya, si le toca ganar MLE, bueno, pues yo tengo que jugar. Y en esas dos condiciones y luego Barcelona volvió a ser campeón después de 15 años en el 2012. Estas cosas también se producen, ¿no? Claro, y el día miércoles 28 de noviembre, Deportivo Quito le gana a Emelec. Y ese triunfo de Deportivo Quito le da el título a Barcelona. Ya cuando vino a la última fecha contra Olmedo, Barcelona ya era campeón. Llenó el estadio, pero estaba celebrando, porque ya había sido campeón el día miércoles. Pero usted es hincha del Deportivo Quito. Sí, sí, a mí me gustó Cuéntenos siempre. por qué, o sea, por ejemplo, en Guayaquil tenemos dos personas que están relacionadas con la comunicación, que son hinchas del Deportivo Quito. Por ejemplo, le puedo ver al señor Agustín Guevara Morillo, que él siempre está, por ejemplo, con la camiseta del Deportivo Quito. ¿Cómo usted es hincha del Deportivo Quito, tomando en cuenta de que la mayoría de su familia es hincha del Emelec o ha estado cercano a este equipo? Claro, mi tío Jaime, primo de mi padre, fue capitán del Club Sport Emelec y fue de los primeros campeones profesionales con Emelec. Mi padre jugó básquet y béisbol por Emelec en los años 40. Mi padre me llevaba siempre al estadio y en el año 64 fuimos a ver un partido y me encantó la camiseta de Deportivo Quito. Me enamoró el uniforme de Deportivo Quito. Y de ahí lo comencé a seguir y, claro, no lo veía siempre porque no había transmisiones de fútbol por televisión y el Deportivo Quito no venía siempre. Hasta el año 68 vino muy pocas veces. Ahí lo fui a ver bastantes veces acá al Modelo, en la época que vino Bataíne, Barreto, vino el arquero Aguirre y el Pototo de los Santos. Ahí lo seguí todo ese y siempre lo seguí. Más, yo tengo un muy buen amigo que es, que es Byron Pastor Viteri, que durante mucho tiempo fue relacionador público, digamos, o jefe de prensa de Deportivo Quito. Y algunas veces venía a Guayaquil y yo lo ayudaba, él me pedía datos. Por ejemplo, cuando se iban a jugar un partido internacional, íbamos a jugar contra Argentinos, le mandaba el dato de todos los partidos que había jugado Deportivo Quito contra Argentinos y le mandaba una tablita, algo ahí. Entonces él era muy agradecido. Primero me decía que cuánto yo no le voy a cobrar nada por eso. ¿Cómo le va a cobrar al Deportivo Quito algo? Nada, no. Pero él cuando venía me traía un obsequio. A veces me regalaba una camiseta del equipo o un banderín. Una vez me trajo una chompa muy bonita la del equipo. Y esa fue mi relación siempre con el Deportivo. Hace poco me contactó la firma que hace los uniformes del Deportivo Quito, una firma ampateña, que tienen una isla en un centro comercial de acá. Me llamaron y me dijeron que me iban a obsequiar una camiseta. Me pidieron una camiseta con mi nombre atrás y seguramente alguien les dijo que yo era seguidor. El Pato Borja también es de Deportivo Quito. Juan Fernando Velasco también. O sea, hay muchos hinchas del Deportivo Quito, pero esto es como anecdótico, ¿no? Que usted, que es de Guayaquil y todo, sea hincha de un equipo de acá de la capital ecuatoriana, como que eso. Lo más anecdótico de todo es que Deportivo Quito había sido campeón en el año 68 y en el 2008, en la última fecha de la liguilla, y yo trabajaba para Canal 1, y Deportivo Quito jugaba en La Tacunga contra el Macará. Si Deportivo Quito ganaba, era campeón. Y entonces yo tenía todo listo para estar 7 de la noche viendo el partido, porque lo pasaban por la televisión. Ese partido era el día miércoles. El día martes en la tarde recibo la llamada del productor del canal y me dice: Antonio, venga, voy a la canal, si tiene el pasaje, aquí. Yo dije, me mandan a La Tacunga. Tiene que transmitir el partido, el Nacional Liga de Quito desde el Olímpico Atahualpa, a las 7 de la noche, a la misma hora del partido. Entonces, yo me acuerdo que le digo, Alvarito, le digo, tú me estás jodiendo, le digo, me vas a mandar al Olímpico Atahualpa cuando he esperado 40 años por ver el campeón de Deportivo Quito. No, pero el trabajo es trabajo. Así que me tocó transmitir el partido, el Nacional Liga de Quito en el Olímpico,
mientras el Deportivo Quito estaba jugando en la Tacunga. En aquella época, 2008, la comunicación no era tanto como ahora. Entonces yo le pedí a mi hija que por mensaje de texto, los recordados SMS, me vaya contando cómo iba el partido en la Tacunga, porque yo estaba en el Olímpico. Entonces me llegaba el mensaje al teléfono y yo recuerdo que estaba compartiendo la transmisión con Clever Zambrano. El partido estaba ya, estaban empatando, faltaban pocos minutos, y yo recuerdo que 2 veces el Clever Zambrano me dice, sí, yo creo que Liga está atacando bien y en cualquier momento puede, pero faltan 5 minutos, Deportivo Quito le faltan 5 minutos para ser campeón. Entonces me quedaba viendo, ¿quién me habla esto? Seguía, apenas 3 minutos faltan para que Deportivo Quito sea campeón. No le paraba bola al partido de Liga Nacional, yo estaba pendiente de lo que pasaba en la Tacunga. Pero había que trabajar. Es el trabajo, son anécdotas que pasan en la vida. ¿Y cómo así a usted le gusta la música del recuerdo, de la década de los 60, de los 70? No sé también si en esa época, a inicios de los 70, hubo grupos también importantes acá en el país que se destacaron y también vocalistas que se destacaron por la interpretación en esa época. Claro, mire, en los años 60, yo conocí personalmente, lo vi a Enrique Guzmán, porque Enrique Guzmán vino al país a grabar una película que tiene 2 títulos, o dos nombres. La película se llama, en algunas partes le llaman Fiebre de Juventud y en otras partes le llaman Romance en Ecuador, que vino con Begoña Palacios y Rosa Velázquez y Luján, que era el otro actor mexicano. Entonces, una prima mía actúa en la película. No era protagonista, sino sale de una piscina y Enrique Guzmán le da un piropo, conversa, y esa es su actuación en la película. Pero mis primos, contemporáneos con ella, participaron en la película, salen en la película en una fiesta que armaron en un hotel que había se llamaba el Hotel Cimas, que era en la Vía de la Costa. Entonces, Enrique Guzmán está cantando en una fiesta y en esa fiesta, en la película, salen mis primos. Entonces, cuando terminaban de hacer esas grabaciones, parece que mis primos en ese tiempo habrán tenido 19, 21 años, más o menos, yo era un chico todavía, y lo invitan a Enrique Guzmán a la casa de una de mis primas, donde estábamos todos porque era el cumpleaños de alguien. Entonces, imagínense que está ahora un niño sentado en la casa, abren la puerta y llegan sus primos, no sé, con Fonsi, con el Daddy Yankee, con todos los que están ahora. Entró Enrique Guzmán. Entonces, eso como que me marcó a escuchar toda su música y seguir la música de Enrique Guzmán, de Angélica María, y ya después sale Sandro, sale Piero, ya era el boom de los náufragos y de los iracundos en Sudamérica, y me hice fanático de eso. Y los grupos guayaquileños comienzan a mediados de los 60. Uno de los primeros que yo recuerdo haber escuchado fue el de Pepe Parra con los Dragones, que era, ya estaba también en auge, estaban comenzando los Corvettes, pero hubo los Barracudas, los Sioux, los Locos del Ritmo, estaban los Ginos, que era todos los Cronfle, pero todo eran lo que ahora llaman covers. Antes eran las canciones en inglés, las doblaban en español y las interpretaban. Por ejemplo, los Corvettes interpretaron muchísimas canciones de los iracundos y de los gatos de Argentina. Ahí hubo un grupo español, los Mustangs, que interpretaron toda la música de Gilbert O'Sullivan, de Beatles, de John Lennon, todo lo interpretaban en español. Entonces, acá en Guayaquil después hubo solistas extraordinarios como Ítalo Torres, mi buen amigo que era de acá del barrio del sur, Pepe Morey, que su nombre realmente es Pepe Moreira, pero su nombre artístico Pepe Morey, Giselle Villagómez. Era una época en que había muchísima calidad de intérpretes de música, y luego ya en los 70 aparece Bodega, aparecen los Errantes, los Ranas, y ya fue multiplicándose. Ahora, en la música tropical estaba la Blasio Junior, los Jokers Manavitas,
la onda triquimoqui de Montalbán. Había muchísima producción musical acá en Guayaquil en aquellas épocas. Y ojo, que se ponían los cuellitos como los Beatles, eran todos con traje, eran más o menos a similitud de lo que pasaba en el mundo. Esto, por ejemplo, con respecto a la música. Ahora hablemos acerca de esto, de los datos históricos, de asesinatos no resueltos. ¿Qué es lo que le motivó a usted también para poder realizar esta especie de seguimiento histórico? Mire, yo siempre lo relaciono con algo, con alguna vivencia. En el año 64 hubo un crimen muy recordado acá en Guayaquil, que fue Ludovico Andrade. Ludovico Andrade era un muchacho de una posición económica normal, pero se codeaba con la gente de la sociedad de acá de Guayaquil. Andaba con la gente que tenía mucho poder económico, muy buenas relaciones. Y aparentemente era muñeco. Ludovico Andrade andaba por ahí con una señora casada y, como se dice vulgarmente, se cobraron la afrenta y lo mataron. El crimen nunca fue resuelto. Por ahí se decía que lo habían quemado en un horno que producían el asfalto. Otros dijeron que lo habían descuartizado, pero nunca se determinó. Hubo mucha gente implicada que fue llevada a declarar, un par de ellos estuvieron detenidos y todo. Pero yo era muy chico y recuerdo cómo se desarrolló, pero ¿por qué me interesé? Porque aquí había un señor que traía, antes era así en las casas, le traían a uno la leche no compraba, no. Venían unos señores en una camioneta con unos depósitos grandes. Era la época en que la leche se compraba y había que ponerla a hervir porque no era pasteurizada. Entonces este señor se perdió 2 semanas, no había venido. Y mi padre decía, no sé, voy a ver si voy a comprar leche en algún otro lado, alguien que me consiga, porque... Y el tipo llega a las 2 semanas, apareció. Yo recuerdo que sale mi padre, se llamaba don Pedro. Don Pedro, yo pensaba que usted era Ludovico, que no aparecía. Le pregunté, ¿quién es Ludovico? Ahí mi padre me contó quién era Ludovico. Y como yo era fanático, comencé a leer los diarios y todo, y ya me enteré de Ludovico Andrade. Otro crimen que fue espectacular fue el de Isaías, el del asalto a la firma de Isaías al frente de la catedral. Eso fue el 15 de enero del 65. Ahí murió uno de los Isaías. Y a los 3 días, exactamente, ya tenían a los culpables. Candia Nepita, Burgos, Tutibén y La Mota, que eran los implicados. Y David Ceballos, que fue el hombre de confianza de los Isaías, que les abrió la puerta, les dejó abierto para que pasen. Y el juicio en el que lo condenaron a Ceballos y a los otros fue transmitido por la radio, con Jorge Zavala Vaquerizo como abogado acusador. Son cosas que a uno le van recordando de todos los tiempos. Arquitecto, una consulta. ¿Todo tiempo pasado fue mejor? ¿Todo tiempo pasado deja huellas? ¿O también hay que proyectarse hacia el futuro? Siempre hay que proyectarse hacia el futuro. Mire, estamos haciendo algo que si tuviéramos esa conciencia de que todo lo pasado fue mejor, jamás nos hubiéramos ocurrido conversar por Zoom. Pero yo lo que pienso es que a uno lo marcan hechos, lo marcan algunas citas que lo llevan a tener el criterio de que lo de antes fue mucho mejor que lo de ahora, porque ya no nos marca lo mismo que nos marcó cuando éramos niños o jóvenes la actualidad. La actualidad seguramente a un chico de 10, 12 años le preguntan después de 20 años, nunca habrá nada como los años 2000. Yo creo que es una cuestión cíclica. Siempre nos va a aparecer lo que nos marcó, lo que nos llegó por primera vez como lo mejor. Por ejemplo, la música de los 60 y 70, más allá de que si uno lo pone a analizar fríamente, la calidad musical, la armonía, los acordes de esa música ya no fue repetida.
el modernismo o la música actual ya no tiene esta calidad musical de antes, pero tiene el baile, tiene la percusión, tiene otras cosas que la hacen distinta. Pero yo creo que hay muchas cosas en que pasan los años, siguen pasando y no se encuentra algo mejor que eso. Por ejemplo, en nuestro país, no sé si los paisajes que uno disfrutaba de niño los puede ver ahora. Ahora es una ciudad con mucho cemento y no hay tanto paisajismo como lo disfrutamos de niños. Las aguas del estero, uno podía meterse al estero. Ahora es imposible. El fútbol, no salió otro como Spencer. Han habido buenos jugadores, pero como Spencer Bolaños no se dieron. Y así podemos encontrar muchísimas otras cosas. Por ejemplo, la cordialidad, la amabilidad, se fue perdiendo. Mire, yo tengo un poco más de 30, no, yo tengo 64 años y le digo que nunca en mi vida, jamás lo he hecho y no lo voy a hacer, porque eso fue una formación. Yo nunca digo malas palabras delante de una dama, jamás. Por ahí, con mis amigas de toda la vida, nos reunimos a una reunión y contamos cachos, los típicos cachos, los chacarrillos. Ahí hay que necesariamente mandar una mala palabra, pero solamente en ese caso. Ahora es muy común que los chicos y las chicas se hablan y se dicen hijo de tal y tal. Entonces, eso para mí desmejoró, se perdió esa ya no se ve lo de antes. Ahora da lo mismo que yo llego a algún lugar y veo, y estoy sentado y llega una señora, una amiga, yo me levanto y le digo, o sea, no me lo planteo, es como que tengo un resorte, si hay una dama que está de pie yo me levanto. Ahora no pasa eso, no pasa en un transporte público, no pasa en una fila de no, absolutamente nada. Esos valores que, digamos, si se les puede llamar valores, que se perdieron, yo creo que lo de antes no se recuperan. Arquitecto, yo quiero agradecerle de corazón por esta entrevista que ha sido muy amena. Hemos hablado de temas que son fundamentales, por ejemplo, la importancia de los datos, la importancia de la estadística, su ingreso a la comunicación, también su conocimiento acerca de la música, del recuerdo de los años 60, 70, y esto de crímenes sin resolver, esto también, y por qué no decirlo también, la calidad humana, cómo era antes la sociedad, cómo eran antes los adolescentes, los jóvenes. Entonces eso también nos permite conocer cómo queremos proyectarnos hacia el futuro. El pasado nos ayuda a dar un impulso para ser también mejores personas. Quiero agradecerle por habernos otorgado esta entrevista en esta hora de diálogo muy ameno que hemos tenido. Yo muchísimas gracias por considerarme, he disfrutado muchísimo, me ha hecho rebobinar algunas cosas, pero lo disfruto muchísimo. Le agradezco realmente el que me haya considerado. Muchas gracias a usted. En este día hemos dialogado con el arquitecto Antonio Uvilla Mancheno. Él es experto en datos y estadísticas deportivas, pero también hemos dialogado sobre su afición y su pasión por la música del recuerdo, así como también hemos conocido algo sobre estos datos históricos de asesinatos no resueltos. Queremos agradecerle al arquitecto por habernos dado esta entrevista. A ustedes, amigos oyentes y televidentes, estaremos volviendo nuevamente con otro personaje de la comunicación y la radiodifusión aquí en Voces de la Radio. Que tengan un excelente resto de día. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.